Vamos a tener una breve meditación. Respecto de dejar a los niños venir a mí, esa expresión, quisiera hablar solamente y que resalte una figura, que es la del Señor Jesús. El Señor Jesús es aquel en quien creemos, en el que muchos de nosotros creemos, y no solo el creer que existió, sino que le hemos entregado nuestra vida, le hemos pedido perdón por nuestros pecados. Y ese Señor Jesús, que tuvo un tiempo en este mundo, alrededor de 3 años, y durante esos 3 años tuvo cosas como esta: bendecir a niños, le acercaban niños. Los discípulos, como les comenté recién, en un momento se pensara que lo podían llegar a molestar al Señor Jesús, y sin embargo, el Señor Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero esa expresión, venid a mí, la tuvo muchas veces el Señor Jesús. Yo quiero leer solamente un versículo, una parte de la Biblia que está en uno de los libros de la Biblia, que está en Mateo capítulo 11, en San Mateo capítulo 11. Dice la palabra de Dios: el Señor Jesús, durante su vida en este mundo, tuvo que lidiar con 12 discípulos que la verdad que no entendían mucho lo que el Señor Jesús les quería enseñar. No le comprendían mucho. Y aparte de eso, tuvo que lidiar con un montón de personas, de religiosos, de sabios de aquella época, que lo único que hacían era tratar de encontrarle alguna falla, algún error, encontrar alguna acusación sobre él. Durante esos 3 años el Señor Jesús, aún con su círculo íntimo, que fueron sus discípulos, lo único que recibió fue incomprensión. Ahora, en un momento dado, el Señor Jesús había recorrido varias ciudades, muchas ciudades, y les había predicado el Evangelio y había hecho muchos milagros. ¿Y qué pasó? Ninguna de esas ciudades creía en el Señor Jesús. A pesar de los milagros que él hacía, ninguna de esas personas creía en él. Y bueno, el Señor Jesús en un momento se enoja, en un momento realmente les dice las cosas como tenían que ser, y ustedes habrán escuchado hablar muchas veces de Sodoma y de Gomorra. Bueno, en un determinado momento Jesús le dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, que para ustedes. O sea que el Señor Jesús en algunos momentos también se enojaba, pero después de ese mensaje, delante de esa multitud, en aquel tiempo, dice la palabra de Dios, San Mateo capítulo 11, versículo 25, dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, habla y dice esto: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Pero acá viene, ustedes vieron que yo dije recién que el Señor había dicho: dejad a los niños, venid a mí. Y acá hay un texto que acá ya está apareciendo en pantalla, en el versículo 28, y es al que yo me quiero referir. Y es un texto tan sencillo, pero dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Miren, es algo muy sencillo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué hay? Una invitación. Una invitación, en primer lugar. En segundo lugar, dirigida a ciertas personas. Y en tercer lugar, lo que Jesús les ofrece. Ustedes, no sé, por supuesto que lo único que faltaría es que yo ahora pase un aviso político. ¿Vieron cómo estamos, no? Con los avisos. Uno prende la radio, un aviso atrás de otro, lee el diario, un aviso político atrás de otro, porque de acá a 2 domingos hay elecciones.
Yo me preguntaba si en algún de esos spots publicitarios, alguno de los candidatos y los futuros gobernantes podría decir esto: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sin juzgar a ninguno de nuestros políticos, pero sería una mentira muy grande. Fíjense lo que está diciendo el Señor Jesús a una multitud que le seguía. Se dirige a una multitud que él conocía íntimamente los problemas que tenía, pero él le dice: venid a mí. Es decir, les hace una invitación a estas personas a que se acerquen a él. Qué autoridad, ¿verdad?, del Señor Jesús. Venid a mí, les está diciendo. Ahora, en ese venid a mí, él estaba contemplando a toda esa multitud que en ese momento estaba allí, pero que también en otros momentos le seguía, que en otro momento estaba cerca de él, la verdad, en muchos casos para recibir nada más que sus milagros, en otros casos para recibir alimentos, cuando él reparte panes y peces, pero estaba ahí la gente. Y él, conociendo a esa gente, le dice: vengan a mí. ¿Quiénes? Todos los que estáis trabajados y cargados. Ahora, no les dice solamente vengan a mí, todos aquellos que están trabajados y cargados, sino que aparte les dice: y yo os haré descansar. Ahora, este mensaje tan sencillo, el único que lo puede decir es Jesús. El único que lo podía decir y el único que lo puede decir hoy por hoy es Jesús. Porque por más que algún líder, por más carismático que sea, puede entregar un mensaje de esperanza, puede entregar un mensaje de planificación para el futuro, pero ninguno puede decir: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que por cierto somos muchos, que yo les voy a conseguir descanso. Es imposible eso, o sería una gran mentira. Ahora acá el Señor Jesús lo dice con ese tono amoroso, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo no sé en esta noche si todos en alguna oportunidad fuimos a Jesús. Lo que sí sé, y creo que ninguno de los que están presentes me podrán negar, es que en alguna medida todos estamos trabajados y cargados. Algunos con alguna situación, otros con otra, pero todos tenemos una carga. Yo les mentiría si les digo que no tengo alguna situación o alguna carga. Tengo alguna tristeza dentro mío. Y seguramente ustedes también, o alguna preocupación. La palabra de Jesús sigue vigente de manera tal porque siempre va a haber en la vida trabajados y cargados. Ahora, ¿cuál es la carga? Algunos yo los conozco y hasta puedo entender o conocer cuál es la carga que tienen. Ahora, cada uno de nosotros tenemos una carga. Cada uno de nosotros tenemos algún trabajo. Es decir, cada uno de nosotros que estamos en tranquilidad esta noche acá, mañana comenzamos una semana y seguramente alguna preocupación habrá, que puede ser laboral, que puede ser de estudio, que puede ser de familia, que puede ser alguna crisis en el matrimonio, que puede ser alguna enfermedad. Y ustedes me dirán: pero Néstor, ¿es vigente esta porción, este versículo del Señor Jesús, esta frase del Señor Jesús que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar? Ahora fíjense que no les dice en ningún momento: vengan a mí los trabajados y cargados, que yo les soluciono el problema. No, porque Jesús no miente. Él les dice: vengan a mí los que están trabajados, cargados, con problemas, con situaciones difíciles, complicadas, que yo les voy a dar descanso. Es decir, no les voy a solucionar el problema. Yo sé que si hay alguien que está sin trabajo,
no sé si mañana sale de acá y consigue su trabajo. Si hay alguien que está con una crisis matrimonial, yo tampoco sé si en una semana, una crisis que por ahí tiene años, se va a resolver. Pero si uno va a Jesús, Él va a dar descanso, es decir, va a dar tranquilidad para que esa crisis, para que ese problema, para que esa situación se solucione. Esto es así, yo lo he vivido y muchos de acá lo podemos vivir. Es más, aún el problema no se soluciona, aún puede existir la pérdida de un ser querido, pero Dios da descanso, da paz, da tranquilidad si uno confía en Él. Ahora, ¿en qué me puedo apoyar yo para decir esto? Yo les podría dar mi experiencia, pero ustedes me dirán, bueno, bárbaro, es tu experiencia, pero ¿y a mí qué? ¿Cómo vivo esto? Es aceptar lo que dice el Señor Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y hay un detalle que el Señor Jesús trata con cada uno de nosotros en forma personal. Miren, en una ocasión el Señor Jesús había muerto, ya había resucitado, pero había entregado su vida en la cruz. Y Él tiene un trato personal con cada uno de nosotros, y lo tuvo con cada uno de los que se encontró. Resulta que había muerto el Señor Jesús, ya había resucitado, y 2 de sus discípulos iban camino a una ciudad. Y venían hablando acerca de los acontecimientos que habían ocurrido. Y se les acerca el Señor Jesús. Y como ellos eran conocedores de la Escritura, el Señor Jesús se les acerca y les habla mostrándole las Escrituras para que se dieran cuenta de que lo que decía no la Biblia, sino las Escrituras de la Antigüedad, se habían cumplido en su persona. Es decir, con aquellos que conocían la palabra, el Señor Jesús se acerca y les da un trato acorde a lo que necesitaban. Pero esa misma mañana del primer día de la semana, el Señor Jesús había resucitado. Y saben que se acerca una mujer a la tumba, María Magdalena, desesperada, desconsolada. Y allí el Señor Jesús no le habla con el conocimiento de las Escrituras. No, el Señor Jesús, con mucha sencillez, calidez y amor, le dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? La trató a María Magdalena de una forma distinta. Dios trata a cada uno de nosotros de una forma muy especial y particular. En otra ocasión, el Señor Jesús se iba dirigiendo a una ciudad que se llamaba Jericó. Y un ciego clama por él, y él se detiene específicamente para atender la necesidad de ese ciego. Pero sigue avanzando hacia Jericó, y hay una multitud que lo rodea, pero resulta que un hombre de baja estatura cuyo nombre era Zaqueo, estaba arriba de un árbol. Lo rodeaba una multitud, sin embargo Jesús ve a ese hombre que estaba arriba del árbol. Jesús trata con cada uno de nosotros en forma particular. Por eso que yo te invito en esta noche a que te aferres a este versículo. Venid a mí todos los trabajados, los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Con cada uno trata en forma particular. Y con cada uno, aunque sea la situación más difícil que esté viviendo, lo trata en forma particular. Estaba Jesús en la cruz. Estaba Jesús colgado en una cruz, en un madero, y tenía a 2 ladrones malvivientes, uno a cada lado. Y sin embargo, en el último momento de su vida, en el peor momento de su vida, el Señor Jesús trató en forma muy particular y especial a uno de estos ladrones. ¿Y qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar.
Es importante creer en esto. Salió de allí el Señor Jesús y continúa haciendo milagros, y continúa haciendo milagros. Y la palabra de Dios, los evangelios, están repletos de milagros del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús con cada uno de nosotros trata de una forma especial. Seguía caminando el Señor Jesús y se le acerca una muchedumbre que llevaba un féretro con el hijo único de una mujer viuda. Y el Señor Jesús se para delante de ese féretro y le da vida. Pero mientras ocurría esto, una mujer que tenía una enfermedad de hace 12 años toca su manto y él se para sanar a esa mujer. El Señor Jesús trata con cada uno de una manera especial. Trató conmigo de una manera especial y trató con cada uno de nosotros de una manera especial y quiere tratar con vos, con ustedes, de una forma especial. ¿Qué es lo que pide? Que vengas a Él. Que vengas a Él. Dice, venid a mí. ¿Quiénes? Todos. Porque todos tenemos alguna carga. Todos tenemos alguna carga. Es más, por más que estemos bien, que de repente un soltero o un matrimonio o un anciano ya tenga una vida tranquila, holgada económicamente, con una familia que lo rodee y que lo contiene, siempre hay alguna carga cuando no se tiene a Cristo en el corazón. Yo también tengo cargas y todos tenemos cargas. El acercarnos a Cristo nos ayuda para decirle cuál es nuestra carga, nuestro problema, para entregárselo y para pedirle que Él busque la solución para ese problema. Ahora, si no lo tenés al Señor Jesús, miren, yo lo veo a Abril Martina, un mes, cuando querés acordar, va a ir a la primaria, después a la secundaria, se pasa la vida con una rapidez. Ni hablar como me siento yo, cada vez que se me pasa más rápido quizás. Pero se pasa. ¿Y por qué no aprovechar de tener una relación con Dios? ¿Por qué no disfrutar de la vida de una manera distinta, sabiendo que el Señor vive dentro de cada una de nuestras vidas? La invitación es, para aquellos que creemos en el Señor Jesús, tener presente siempre este versículo, tan sencillo, pero a la vez tan profundo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y esto no habla de un tipo de persona, nos habla a todos. Y yo os haré descansar. Pero el verdadero descanso se obtiene entregándole a Cristo nuestra vida. Lo que queremos comentarte, que es lo que dice la palabra de Dios, que el Señor Jesús, que hizo tantos milagros y se preocupó específicamente por cada uno de los casos que se le presentaron, el Señor Jesús se entregó un día en la cruz y allí entregó su vida. Allí lo clavaron en una cruz, allí sufrió la muerte, allí derramó su sangre, pero al tercer día el Señor Jesucristo resucitó y en esto creemos porque dice la palabra de Dios y creemos en todo lo que dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo murió en la cruz, pero ha resucitado y hoy nos está invitando a esta manera, venir a Él. Y si todavía no fuiste a Él, si todavía no le conoces íntimamente, yo te invito y te invitamos para que en esta noche, si es que sentís la necesidad, le entregues la vida al Señor. No es nada místico, sino sencillamente le digas, Señor, yo he llegado hasta esta noche con tal problema, con tal carga, yo he llegado sin vos, Señor. Yo en esta noche creo en el Señor Jesús y en esta noche te pido perdón por mi vida pasada. Quiero creer en vos, creo en vos, quiero que entres a mi vida, quiero que me salves. El ladrón de la cruz, en el peor momento de su vida, le pidió eso, estaba a punto de morir. Y el Señor Jesús no hizo nada extraordinario. Le pidió que lo salvara el ladrón. No tenía otra posibilidad, No tenía para agarrar el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento no existía, no tenía para agarrar el Antiguo Testamento, no conocía las leyes, los mandamientos, nada. Tuvo una necesidad y clamó al Señor. En esta noche, si tenés esa necesidad espiritual, yo te invito
a que clames al Señor, a que en una sencilla oración le digas, Señor, quiero tener la experiencia de tenerte en mi vida. Quiero ser un hijo tuyo, quiero conocerte. Y el Señor Jesús va a entrar en tu vida. Y vas a tener descanso, los problemas van a seguir, pero va a haber descanso. Es muy distinto cuando el problema nos agobia o te agobia, a cuando está el problema, pero Dios nos puede ofrecer una salida. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. La invitación es para todos. El descanso lo ofrece al Señor Jesús, pero hay que aceptarlo. Si no, imposible. Te invito a que lo hagas.